la discapacidad? La discapacidad es cualquier condición que limita o dificulta las actividades que va a realizar una persona. Estas actividades pueden ser de manera permanente o temporal. Algunas características de la discapacidad pueden ser físicas, que vienen siendo problemas con la fuerza muscular o la coordinación; sensorial, problemas con la visión, la audición y el habla; cognitivos, trastornos del desarrollo o del aprendizaje; y psicosocial, vienen siendo problemas o trastornos mentales. La discapacidad puede ser adquirida por factores congénitos, adquiridos por enfermedad o por un accidente, o pueden ser problemas tal vez de envejecimiento. Hay que tener importante que una discapacidad no va a definir a la persona, sino que van a ser un factor de apoyo que va a tener la persona. Hablemos a continuación de cuáles son los tipos de discapacidades que podemos conseguir. Pero antes de nombrar los tipos de discapacidades, me gustaría dar a conocer cómo se clasifican cada una de estas. Las discapacidades se clasifican según el área del cuerpo que esté comprometida. A su vez, el grado de discapacidad se va a determinar de qué tan comprometida esté el área. Las normas que se tomarían en cuenta para que una dificultad sea catalogada como una discapacidad van a depender de cada país. Pero si la dificultad que la persona presente es pequeña y le permite realizar todas sus actividades en todas las áreas de su vida de forma funcional y le permite ser parte de la sociedad, de la familia, involucrarse y participar de forma funcional en todo, a pesar de que pueda presentar una dificultad, esta persona no sería catalogada como una persona con discapacidad. Los tipos de discapacidades se clasifican en 6. Hablemos de la discapacidad motora. La discapacidad motora compromete lo que es la motricidad gruesa y fina. A su vez, esta se puede dar desde el nacimiento con personas que presenten ausencia o afección de alguna de sus motricidades, bien sea finas o gruesas. Puede ser alguna pérdida o afección a lo largo de la vida. También la discapacidad motora compromete o la vamos a encontrar en personas que presentan, que tienen comprometidas lo que son las posturas del cuerpo. La discapacidad sensorial es la que compromete o es la que presenta dificultad en cualquiera de los sentidos, bien sea la vista, el olfato, el gusto y por supuesto el tacto. La hipersensibilidad o la falta de sensibilidad también pasa a ser parte de las discapacidades. Hablemos ahora de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es aquella limitación en el funcionamiento adecuado de la capacidad de aprender o de expresarse. En esta discapacidad vamos a ver comprometida lo que es la capacidad de procesar información, de manejar la información y a su vez de verbalizar o expresar la información. En ella hay dificultad para pensar y a su vez para tener una autonomía en el área escolar y en el área laboral. Pero esto no quiere decir que las personas con esta discapacidad no puedan vivir una vida al máximo. Para ellas se recomienda una educación y se recomienda terapias consecutivas para lograr maximizar un estado de bienestar de vida. Las discapacidades psíquicas. Estas discapacidades muestran una condición psiquiátrica. A su vez, impide a la persona tener una autonomía, independencia y manejarse en actividades psicosociales o en actividades cotidianas de la vida diaria. A su vez, se ve comprometido el comportamiento y la conducta de la persona, y esto es generado por las alteraciones psíquicas que la persona pueda estar presentando.
También tenemos una discapacidad que es poco nombrada, pero muy significativa, que es la discapacidad visceral. En esta discapacidad se ven comprometidos los órganos del cuerpo. Pueden ser los órganos internos o externos. Nos habla del funcionamiento eficiente de los órganos o del funcionamiento deficiente de estos, que a su vez también compromete muchas veces el área física. Y por último encontramos lo que son las discapacidades múltiples, que son aquellas discapacidades que comprometen varias áreas del cuerpo y son bastante comunes y necesitan de varios tipos de especialistas para ser abordadas. ¿De qué nos sirve conocer las diferencias entre una u otra discapacidad? Nos sirve para saber qué tipo de tratamiento se puede aplicar y en qué área específica debe trabajar y centrarse tanto la persona que presente la discapacidad como aquellos que son de apoyo para él. Mito número 4, que las personas con discapacidad son siempre tratadas como niños. Mito número 5, que la discapacidad es una enfermedad. Es importante que te eduques y psicoeduques a las demás personas. Es importante también fomentar lo que es la inclusión, el respeto y la igualdad. Mi nombre es Yanilet Puche y vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de Down. Según la Organización Mundial de la Salud, este es una condición genética causada por material genético extra en el cromosoma 21. Este síndrome presenta ciertas características a nivel físico, emocional e intelectual. Con respecto a las características físicas, podemos ver cuello corto, ojos almendrados, un perfil aplanado. Con respecto a las características emocionales, podemos decir que las personas que tienen síndrome de Down pueden vivir y experimentar las emociones al igual que una persona que no presenta este síndrome. Y por último, con respecto a las características intelectuales, aquí se presenta una discapacidad intelectual que puede ir de leve a moderada. Muchas gracias. El día de hoy les voy a hablar sobre el modelo de intervención de la ONU para la atención de personas con discapacidad. Este es un modelo muy importante ya que es un modelo social que busca o tiene el compromiso de promover y expandir los derechos y procurar el bienestar de las personas con discapacidad, ya sean personas con una discapacidad motora, física o psicológica. Es decir, este modelo es tan importante porque busca la inclusión de las personas a la sociedad a partir de su bienestar y también de su desarrollo en la misma. Este modelo cuenta de 5 estructuras importantes y fundamentales para que se lleve a cabo. En primer lugar tenemos la inclusión. Es importante incluir en todas las formas posibles a las personas con discapacidad en la entrega de información relevante para ellos y en la sociedad, en cualquier evento social que haya, ya sea en su comunidad, en los colegios o en todos los entornos. La segunda estructura fundamental para este modelo es el liderazgo, la planificación, la estrategia y la gestión. Esto es muy importante porque se basa en buscar líderes que permitan y promuevan la inclusión de personas discapacitadas en la sociedad. La tercera estructura es el enfoque de doble vía. Este enfoque trata de buscar implementar nuevas estrategias y medidas para que se dé la inclusión de estas personas. Luego viene un factor que tenemos que tomar mucho en cuenta, que vendría a ser la cuarta estructura, que es la interseccionalidad. La interseccionalidad es tomar en cuenta la edad, la cultura y la ubicación que pueden estar afectando a la persona con discapacidad. Es decir, la interseccionalidad es cuando hay 2 factores que pueden afectar a esa persona. Es decir, ya no solo es que sea discapacitado, sino que sea mujer. O no solo que sea discapacitado, sino que sea una persona de color. O que sea discapacitado y sea mayor de edad. Son varios elementos que van a hacer que su inclusión sea un poco más difícil. Por eso hay que tomarla en cuenta, porque esto afecta a las personas con discapacidad. Y por último, tenemos la quinta estructura, que es la coordinación. La coordinación es poder cuadrar que todas las estructuras funcionen de la manera debida para que se pueda dar la inclusión.
Por eso este modelo es tan importante, porque como lo pueden ver es un enfoque que busca integrar a estas personas desde su diversidad, sin contar sus limitaciones, teniendo en cuenta que todos tenemos capacidades diferentes, pero que eso no nos hace menos personas o nos hace lente para que nos discriminen, sino que tenemos que buscar la unión. Muchas gracias. La UNICEF propone 3 consejos para crear espacios inclusivos. Número 1. Despatologizar. La discapacidad no es sinónimo de enfermedad o déficit en la condición de salud. Si bien es cierto que pueden presentar cierto grado de vulnerabilidad y necesidades especiales en la atención de su salud, también son personas que pueden vivir plenamente felices y en bienestar. Número 2. Desdramatizar. Las discapacidades no son un drama, sino una experiencia en la que podemos obtener nuevos aprendizajes, habilidades y conocimientos, como una nueva forma de ver el mundo y entender las cosas. Por lo tanto, evitemos las actitudes de lástima y compasión y adquiramos actitudes de interés y curiosidad ante lo diverso. Desetiquetar. En un mundo al que le gusta tanto calificar y clasificar a las personas, un diagnóstico mal utilizado puede convertirse en fuente de estigmatización del otro, creando bajas expectativas acerca de sus posibilidades y de las capacidades de aportar a la sociedad. Hola, hoy les vengo a hablar acerca de las maneras más asertivas para tratar a las personas con discapacidad. En la actualidad muchas veces utilizamos términos que pueden ser ofensivos o discriminatorios para ellos, como por ejemplo incapacitado, minusválido o discapacitado. Ellos son capaces de muchas cosas, quizás sí de maneras más diversas, únicas, pero son capaces. Por eso te invito a que te dirijas hacia ellos como persona con discapacidad, porque al fin y al cabo la discapacidad no los define, ellos no son su discapacidad en su totalidad, simplemente es parte de ellos, como cualquier otra característica de la personalidad. Asimismo, si la persona tiene algún tipo de cuidador, no te dirijas únicamente hacia ese cuidador. Habla con la persona, comunícate con él, míralo en los ojos, trátalo con respeto. Sí, quizás tengas que hacer algunas adaptaciones en tu vocabulario, en la rapidez de tu voz. Quizás tengas que hacer señas. Quizás tengas que escribir incluso para comunicarte con él. Pero esos pequeños cambios permiten trabajar en ese cambio que necesitamos como sociedad. De igual forma, cuando veas o sientas que una persona con discapacidad necesita ayuda en la calle, no impongas esa ayuda. Pregúntale primero si él la necesita, si él la desea. Y si él se niega, acéptalo con respeto, porque al fin y al cabo quizás esa persona se sienta capaz de realizar esa actividad, solo que tú crees que no tiene o que presenta dificultades para hacerlo. Ellos son personas autónomas, son personas independientes, solo que como sociedad muchas veces lo vemos desde una perspectiva de minusvalía y no permitimos que se desenvuelvan en su máximo potencial. Asimismo, te invito a que en tu vida diaria fomente que todos los espacios sean inclusivos. Por ejemplo, arquitectos e ingenieros promuevan el uso de rampas en sus obras. Construyanlas y que éstas sean funcionales, que sean adaptativas, que permitan a las personas que estén en silla de ruedas poder moverse con comodidad, que no sean peligrosos. A los que hacen señalizaciones, trabajen con lenguaje de señas, con método de braille, para poder incluirlos y que ellos tengan una mayor accesibilidad a la comunicación. Yo sé que aplicando todos estos cambios, todos estos tips, podemos volvernos una sociedad mucho más incluyente, que reconozca las fortalezas, las habilidades de estas personas extraordinarias y que se desarrollen en su máximo potencial. A lo largo de la vida aprendemos
muchas cosas, desde conocimientos hasta curiosidades, y a veces nos sorprende mucho lo que las personas aún no conocen sobre la discapacidad. Según el informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que presentan alguna discapacidad, de las cuales 200 millones presentan dificultades considerables para su funcionamiento. Si las personas con discapacidad vivieran todas juntas en un país, este sería el tercer país más poblado del mundo, después de China e India, ya que las personas con discapacidad representan alrededor de un 15% de la población mundial. Es importante destacar que solo el 6% de las personas con discapacidad tienen una titulación universitaria, y estas barreras se empiezan a presentar en primaria y secundaria, ya que los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de ser escolarizados. Ahora hablemos un poco sobre lo que es el suelo podotáctil. Este es un suelo antideslizante, es una ayuda a la vía pública y está destinada a las personas que tienen alguna discapacidad visual. Las podemos evidenciar cuando se acercan escaleras, rampas, ascensores, pasos de cebra, y tienen el objetivo de alertar a la persona con discapacidad visual de que se acerca algún peligro. Ahora te pregunto, ¿has visto algunos de estos? Al cruzarnos con una persona con discapacidad visual, debemos enfocarnos en su bastón, en el color del bastón, ya que este es su apoyo y nos dará información pertinente sobre su caso. De esta manera nos conviene saber que el color blanco o negro de un bastón es un símbolo universal de ceguera. También el color verde nos puede indicar que esta persona no tiene ceguera completa, sino que tiene poca visión. Y un bastón que tenga blanco y rojo nos advierte de que la persona, además de tener ceguera, también tiene sordera. Es decir, los estímulos sonoros no nos van a funcionar para alertar a la persona. Buenas a todos, por aquí Álvaro Rodríguez y hablemos un poco acerca de las limitaciones con personas con discapacidad. Es importante comprender que las personas con discapacidad poseen ciertas limitaciones producidas propiamente por su discapacidad. Es decir, estas limitaciones pueden llegar a ser desde físicas, emocionales, cognitivas, psicológicas, a nivel de lenguaje, de expresarlo, comprenderlo, leerlo incluso, a nivel de comunicación también, entre otras limitaciones que tienen propiamente las personas con discapacidad producidas por esta. Sin embargo, es importante comprender que la discapacidad también posee ciertas limitaciones producidas propiamente por la sociedad. Estas limitaciones pueden llegar a ser desde la participación a nivel activo dentro de nuestra sociedad, donde no tienen una participación activa, donde las personas siempre suelen colocar muchísimas barreras al momento de querer contratar, de querer buscar cualquier tipo de cosas, lo que también causa la falta de oportunidades dentro de nuestra sociedad. Es decir, falta de oportunidades para poder llegar al ámbito laboral, para poder acceder a ciertos derechos, para poder acceder a la medicina pública, cualquier tipo de cosas, las cuales para una persona catalogada como normal dentro de nuestra sociedad vienen siendo cualquier cosa de libre acceso, al igual que también sufren de discriminación y exclusión social. Es decir, nuestra propia sociedad decide apartarlos a un lado, discriminarlos y sencillamente excluirlos de propiamente de nuestra sociedad debido a las limitaciones que ellos sufren, cuando también ellos poseen ciertas potencialidades, cuando también las personas con discapacidad también poseen ciertas cosas que favorecen, tienen sus fortalezas, son personas al igual que cualquier otro ser humano en el mundo, son personas con ciertas cosas positivas, ciertas cosas negativas y ciertos aspectos los cuales nos forman a todos como seres humanos. Y por último también poseen las dificultades en la vida cotidiana, donde hay personas que suelen no pensar que pueden llegar a ser autónomos, donde nuestra propia sociedad los tiende a tratar de esa forma, siempre buscándoles a alguien para que pueda estar a su lado, sin comprender que ellos también pueden vivir de manera autónoma. Por ello, invito a todas las personas de nuestra sociedad a que sencillamente comprendamos un poco más a las personas con discapacidad y entendamos de que estas personas también poseen ciertas fortalezas, las cuales pueden llegar a ser beneficiosas para nuestra sociedad. Poseen ciertas capacidades únicas, las cuales pueden llegar a ser perfeccionadas con el tiempo. Sin embargo, si no le damos la oportunidad de poderlas desarrollar,
sencillamente seguirán siendo limitados y seguirá existiendo una exclusión por parte de nuestra sociedad hacia las personas con